social, político y cultural de nuestro entorno. Entre Voces, análisis político. Bienvenidos. Más que una mesa de conversación, los principales comunicadores de la región participan Entre Voces, análisis político, debates, ideas y opiniones sobre el acontecer social, político y cultural de nuestro entorno. Entre Voces, análisis político. Bienvenidos. Buenas tardes, soy Carlos Noé Cota, los saludo como todos los viernes. Gracias por acompañarnos en este su programa de análisis político Entre Voces. Me acompañan mis compañeros Abel Sarmiento y Javier Camacho. Buenas tardes, muy amigos. Buenas tardes, amigo. Señores, el día de hoy abordaremos dos temas muy usados, cuestionados y de moda. La doble moral de la política, el otro, autonomía que no llega a la Auditoría Superior del Estado. Iniciamos con el primero. La doble moral política se da en campañas electorales en los tres niveles de gobierno, en partidos políticos, etcétera, servidores públicos que abandonan puestos de elección popular para brincar de un puesto a otro. Se vive una doble moral cuando el servidor público habla de combate a la corrupción y son corruptos, cuando se dicen honestos y son deshonestos, cuando hablan de ideologías y carecen de ella. Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, evidenció su doble moral política, pero también exhibió la doble moral que existe en el poder legislativo, tanto en lo local como federal. Modifica la constitución política de su estado para brincar de la gobernatura al Senado y luego en reversa retorna al gobierno de Chiapas. El Partido Verde, viejo aliado del PRI, cede 5 diputados de su bancada para sumarlos a Morena, obteniendo esta mayoría y tener a su favor la coordinación política de la Cámara de Senadores. En Sinaloa las opiniones y las bancadas legislativas se dividen en torno a la supuesta autonomía de la Auditoría Superior del Estado. Señores, hay mucha tela donde cortar. Javier, tu opinión respecto a la doble moral de la política principalmente, que es donde hace más ruido, es donde genera más opiniones y lastima más a la sociedad. Antes de entrar al tema, Carlos Noé, buenas tardes al auditorio, buenas tardes, Abel. Nos queremos unir a la pena que embarga al gremio periodístico en la zona norte y a la familia Félix Cabrera. Mi compañera Yunibe Cabrera Ulloa, desgraciadamente dejó de existir esta mañana, pues ahí sí que en el ejercicio de su deber, trabajando en su pasión, trabajando en donde pues decidió fincar su destino, que es el periodismo. Descanse en paz y bueno, nuestro abrazo solidario para todas y cada uno de sus familiares, sus hijos. Nos sumamos a la solidaridad y a la pena que embarga a la familia. Saludos a la familia y mucha fortaleza, sobre todo a la familia, que son los que se quedan. Entrando en materia de lo que nos preguntaba Carlos Noé en el asunto de la doble moral de la política, no solo es en México, sino es en el mundo. Yo creo que la política, en cuanto al decir y el hacer, es precisamente donde estriba la doble moral. Y yo recuerdo muy recientemente un gobierno que pues mintió a la hora de entrar en la campaña y cuando le tocó cumplir lo prometido, dijo, bueno, es que si no les miento, no votan por mí. Yo creo que se ha quedado ya en la historia esa frase y sobre todo ahora que se dio la cuarta transformación, el primer paso de la cuarta transformación anunciada por el nuevo gobierno, siento que pues entró con muletas o con andadera o truncado o chueco, pudiéramos decir, esta cuarta transformación, precisamente por el escenario que tú bien describes, Carlos Noé, en cuanto a la doble moral del Congreso que anunció, denunció y prometió hacer un cambio radical en cuanto a la práctica política en México.
hacía mucho tiempo, coincido con nuestro amigo Javier Camacho, hacía muchos años, yo era funcionario municipal en el Fuerte, y le presenté cinco problemáticas de la entonces política local a nuestro compañero Javier Camacho. Y le dije yo que pues en su experiencia en el andar de la política me diera una explicación a esas 5 problemáticas. Las 5 me las resumió en una palabra, bueno, en una frase: no hay moral. No hay moral. Precisamente, y volviendo a los textos de la ciencia política, el propio Max Weber lo decía, el famoso ser y deber ser. Entonces, la moralidad entra en la política, en el quehacer público, como aquellas líneas de acción que debe tener un político basados en los principios, ya sean democráticos, éticos, morales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una doble moral, estamos hablando de algo, podría decirse, que va en contra, falso, ¿no? Falso al ser, a lo que debes de ser, y al deber ser, y a lo que realmente eres. Llegan muchos gobiernos llegan totalmente encumbrados, y es el claro ejemplo, encumbrados en un discurso podría decirse casi incumplible, ¿no? En promesas, pero a final de cuentas la ciudadanía, y en una democracia es válido, en la ciudadanía es quien decide, y tomó la decisión que a su parecer era la más conveniente en su momento. Ya veremos la historia, a ver qué nos dice. Tenemos la doble moral precisamente en los acontecimientos que pasaron en la semana, como podemos ver que al propio senador, entonces senador, porque ya había tomado licencia, Velasco, le había negado. Así en la nota fue a las 12 del día, a primeras horas de la mañana, como se le dice, se le niega rotundamente la licencia para retornar a terminar un gobierno realmente de 3 meses. Así entonces es. Un gobierno de 3 meses, y que se dice y que se especula inmediatamente, que hay que tapar, se aplaude, ¿no? Dice, Morena viene con todo. Entonces, ¿cómo es posible que al momento inmediato llegan a la negociación? Se busca, como ustedes saben, se ceden estos 5 escaños, ¿no? escaños del Partido Verde para lograr que tengan mayoría absoluta. Creo que en una democracia es muy mala señal, ¿eh? Pero cuando mandas 5 reses de un establo a otro, casi semejante fue decir cuántos tienes, ahí te van, para que cumplas el acto que tú requieres para poder seguir adelante en la transformación que se quiere, no por todos los que votaron por el cambio de gobierno, votaron por el hartazgo que se tenía de un gobierno prianista de muchos años, y que fueron saliéndose de los cauces normales en cuanto al robo, en cuanto a la falta de voluntad para hacer los cambios que la sociedad requiere, no que lo que los grupos necesitan para seguir encumbrados en el poder. Y fue el discurso que se ha manejado, y lo escuchaba nuestro compañero en su noticiero en individual, a nuestro compañero Carlos Cota. En la semana estaba escuchándolo, que el discurso de Andrés Manuel fue precisamente la autonomía personal, que cada uno tomara las decisiones de acuerdo a las necesidades. En campaña, ¿no? En campaña, ¿no? Ese fue su discurso. Pero es impresionante la praxis política, ¿no? La practicidad que tiene Andrés Manuel López Obrador para manejar los grupos legislativos, en este caso, que es el único poder que ahorita tiene, ¿no? Es el único que tiene porque todavía no es presidente. Sí, así es. Pero de facto ya. De facto ya es el presidente, está prácticamente abandonado. Enrique Peña Nieto, su último acto fue precisamente el acto donde da el informe, y no lo dan ante el Congreso como lo dice la ley, lo da ante sus invitados en Palacio Nacional, a la cual no asistió el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, mandando muchos mensajes de que aquella supuesta relación ya cordial y que acordada para que fuera tersa, como que se está rompiendo por algunas situaciones que se dieron precisamente en el Tratado de Libre Comercio. Trascendió que el capítulo de petróleo estaba por ahí guardado, que estaba por ahí oculto, y pidió que se transparentaran este tipo de situaciones que se estaban presentando.
Y sobre todo con aquello del préstamo que se decía de 10,000 millones de dólares, que finalmente también se desmintió. Yo creo que este tipo de situaciones que se están viviendo, históricas en México, sui generis, únicas en la historia reciente y pasada del país, pues estamos aprendiendo todos de la nueva política que habremos de estar viviendo, que habremos de estar analizando. Y hablando en el tema de la moral, o sea, es muy importante antes de hablar de doble moral, conocer el principio de moralidad en el quehacer público. Vuelvo otra vez en la política. La ética. Tienen en la ética, tienen los políticos actualmente, o tenemos, porque andamos metidos también, moral. Es muy difícil encontrarte a un político que pertenezca a un grupo donde los intereses son factor determinantes de acción. Es muy difícil encontrarte a un político con una moralidad muy sustentada. El claro ejemplo, cómo vimos a un Senado, o sea, aquel que representa el pacto federal, aquella, para mí, el poder dentro de los poderes. Entregado totalmente a alguien que todavía no asume la presidencia municipal. Pero o sea, ¿cómo toma una decisión? Presidencia de la República. La presidencia de la República. O sea, ¿cómo puede ser posible que se contraponga a la debilidad legislativa que mostramos, no a México, porque en México sabemos cómo somos, sino al la internacional. A la comunidad internacional. Dicen, no, o sea, hay un refrán popular que dicen que en el amor, como en la misma lucha por el poder, todo se vale, pero no es ético lo que dicen, o sea, lo que estamos viviendo, porque la sociedad votó por un cambio, una transformación, por acabar viejos vicios que siguen actuantes y actuales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que están haciendo ola y esto están afectando a una sociedad que vio un posible cambio. Y ojalá siga para adelante, pero en otras condiciones. No se vale de que se juegue con el sentir popular y se abuse de un poder como el que actualmente se está teniendo en el Poder Legislativo. No es posible que a estas alturas la gente crea y permita que se juegue con su sentir, con sus sentimientos. Aunque en la política, déjenme decirle que la lógica no existe. O sea, si tú ves el de ir y venir o el devenir de la política, ves realmente cómo va en sentido contrario, particularmente la política nuestra, pensando que todos los que vienen de allá para acá vienen mal. No, y a final de cuentas, dentro de la lógica, como dices, en el quehacer público, en la política, lo que se antepone a todo es la praxis, la practicidad. O sea, el hecho de darle efectividad a un tema de grupos de poder. Sí, o sea, no es válido. Primeramente, hay que recordar también que tenemos muy clarito, sobre todo en las campañas electorales, candidatos que dicen que se ofrecen cumplir la responsabilidad hasta el día último de su mandato. Una ley que se modificó, otros que tiran la responsabilidad para ocupar otras responsabilidades públicas, en fin, te digo, o sea, eso es falta de ser ético también, y esto va generando un cansancio electoral. Es que piensan que rendir protestas solamente es levantar la mano y decir sí, protesto. Siempre dicen, si no cumplieres, que la nación os lo demande, y muy pocas veces os lo demanda, ¿no? Siempre os premia, incluso cuando no hacen bien las cosas. Prueba de ello es que por eso tenemos a los que tenemos donde los tenemos. Entonces entendamos, de la doble moral seguimos, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Carlos, tu opinión, estamos tocando el tema de la doble moral política. En la doble moral política dicen que eso sigue perjudicando y afectando la confianza ciudadana, ¿no? Políticos que hablan de honestidad cuando son deshonestos, que hablan de austeridad cuando viajan en vehículos lujosos. En fin, digo, hay muchos cuestionamientos de esa doble moral que al final de cuentas no se les cree, no se confía en muchos de ellos. Claro que hay sus excepciones, pero al final de cuentas se usa mucho esa palabra que se llama doble moral y falta de ética. Pues yo creo que más falta de ética, porque si tuvieran moral doble sería que estarían muy moralizados. Muy moralizados. Doble moral no creo, es ¿no? Moral es, inmoral. Yo creo que son inmorales. Yo creo que son inmorales. Doble moral sería que están no hay moral. A mí me llama mucho la atención, Carlos, buenas tardes al auditorio de Nova Radio, muchas gracias, Abel, Javier y Carlos. A mí sí me llama mucho la atención cómo los políticos, a ver, no nos debía de extrañar, Carlos,
particularmente estas, como dices tú, dobles morales o inmoralidades se ven en cada elección. Los políticos son como el lomo de la liebre, se acomodan para dónde se va la carga. Es que si no te miento, no votas por mí. Es correcto, bueno. Es correcto. Ya lo dijiste tú, Camacho. La verdad, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuántas cosas se dijeron durante las campañas, Carlos? A ver, muchísimas cosas. Hoy prometí, cumplo, pues no, pues ya ver... ¿Qué les haces? Yo, y en este caso particular del 1 de julio para acá, yo todavía le sigo apostando, sigo viendo que más bien le están apostando mucho todavía a la luna de miel, a todo este resultado que sin lugar a dudas se lo dio y en abundancia la ciudadanía, a los nuevos funcionarios, que algunos ya están en el Poder Legislativo y otros que van a entrar en noviembre y otros más en diciembre. Creo que no es mucho, no se deben de confiar mucho la gente. El hartazgo, la gente ya se decidió y la gente ya sabe votar y creo que es más inmoralidad que doble moral. No sé si recuerden el segundo intento de llegar a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, una de sus banderas y la más importante era recuperar la cartilla moral de don Alfonso Reyes. En este tercer intento que se veía ya casi llegando a la meta antes de que dieran el Santiago como si fuera una carrera de caballos, jamás volvió a sacar la cartilla moral de Alfonso Reyes. Únicamente su bandera fue el combate a la corrupción, cómo va a arreglar el asunto combatiendo la corrupción, cómo va a subir la calidad educativa combatiendo la corrupción, cómo va a incrementar el ingreso de los ciudadanos combatiendo la corrupción. Era el mismo estribillo y jamás apareció la cartilla moral de don Alfonso Reyes. Un proyecto mediático más que nada. Totalmente. Fue un movimiento, Y aparte es el discurso, digo, esto hasta se hacían memes en las redes sociales que le preguntaban cualquier situación al propio Andrés Manuel y decía, ¿cómo vas a acabar con la pobreza combatiendo la corrupción? ¿Cómo vas a acabar con la falta de iniciativa privada combatiendo la corrupción? Entonces, digo, le apostamos, como dice Carlos, a la luna de miel que tienen los ciudadanos, la percepción favorable que tienen. Pasó algo porque tomó esta decisión legislativa Andrés Manuel en demostrar, porque es demostrar su poder, ¿no? Primero no te doy la licencia y a una decisión mía te la doy. Nadie puede negar, a ver, que esta es una jugada sí, y ese cambio de rieles, aunque digan que no, a ver, nadie puede negar que este cambio de la mañana a la tarde, de repente cambiar de opinión y con la licencia, a ver, el origen está en Chiapas. Ayer platicábamos nosotros con Mario Zamora y decía, a ver, el derecho tú no se lo puedes quitar al senador para solicitar una licencia. El problema es el origen de cómo el señor lleva a cabo reformas en el Congreso del Estado de Chiapas y se va. Lo segundo es lo que sí hicieron los senadores de Morena en su gran mayoría. Los priistas dicen, hey, nosotros habíamos votado a favor en la mañana. Fueron congruentes en votar a favor en la tarde. Los que cambiaron de opinión fueron los morenistas y es ahí lo que le mete el ruido. Sería por el derecho. Seña, ¿no? Es la primera seña que no la agarraron. Prueba de ellos que no son beisbolistas, porque Andrés Manuel pero además, López Obrador está acostumbrado a las señas que no la agarraron sus jugadores. Pero además, Javier, ¿qué te da para pensar esto, Abel? Pues lo que sucede en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la suma de 5 diputados del Verde Ecologista para lograr la gran mayoría y tener la presidencia de la Junta de Coordinación Política los 3 años. O sea, yo no le puedo buscar otra explicación. Dicen que se van a sumar más. Sí se van a sumar más, porque seguramente van a ser del PES, que son de los mismos, o del PT, como ya sucedió con... Además estamos acostumbrados a la cargada. Con Fernando ¿González? El diputado aquí de Tercer Distrito de Nabolato, el exalcalde. Fernando García. Él llegó por el PT y dice, ya se cambió Morena. Yo no le veo ningún cambio. O sea, llegaron con la misma coalición. El problema es el verde. Que siempre ha jugado al lado del PRI. No, pero ha jugado al lado del poder, porque también recuerda que jugó con el PAN también. ¿Quiénes tenían el poder? El PRIAN. Sí, bueno, el PAN en la nomenclatura. En un lado con el PAN y en el otro lado con el PRI. El origen, como dices tú, Carlos, viene de Chiapas, porque en Chiapas reforman la Constitución para darle licencia, para que pueda salir con licencia el gobernador Manuel Velasco, y de ahí se va al Senado
regresa al Senado, es donde se hacen bolas, se enredan ellos mismos porque no cuidaron las formas. ¿Y dónde tiene la hacienda López Obrador? En Chiapas. Los exhibió, entonces regresa. ¿Cómo se llama? Así, la chingada. O sea, ya de ahí viene la deformación. El tonito del que me llama la atención. Digo, es que, ¿qué tal si esa, porque él no es originario de Chiapas? ¿Qué tal si esa hacienda antes era de los Velasco? No podemos saber. mete ruido. Digo, piensa mal y acertarás. Creo que la votación de la mañana fue premeditada y la de la tarde también. O sea, la mañana dijo, votan en contra, sí. Y en la tarde dijo, votan para hacer sentir su poder. Por eso claro. yo digo mucho, ¿por qué le siguen apostando tanto a la luna de miel? Porque si lo pudieran haber hecho en la mañana, lo hubieran hecho y no tiene un costo. Yo sigo viendo que López Obrador, porque mucha gente pudiera decir, esa fue una decisión del legislativo, y López Obrador se juntó con ellos otro día y les dijo que fueran respetuosos, que no fueran soberbios. A ver, aquí lo comentamos, Abel, y lo comentamos desde la toma de protesta de los diputados, desde su es un honor. Cuando vitorearon y gritaron las consignas, es un honor estar con López Obrador. De ahí demuestras una sumisión. Total. Cuando debiera ser, nosotros platicamos también con el ingeniero Montes, José Jaime Montes Salas, digo, esa es una sumisión. Es un mensaje de que nada va a cambiar. Javier, pero nadie puede negar, Javier, que llegaron por el arrope de más López allá Obrador. de eso, Carlos, el mensaje es que nada va a cambiar. Y vuelvo y repito, en esta mesa lo dijimos que hay que cambiar para seguir igual o peor. Nunca se dice que para mejorar. Lo mismo que ocurría cuando el presidente ordenaba para dónde iba la votación en cualquiera de los casos. Hoy sucederá lo mismo e incluso antes de rendir protesta como presidente. Y eso nos tiene un costo en la percepción internacional enorme. Muy mal, Nos dejó parados como país muy mal. Más que lo de Maradona. Perdón, Un poquito menos. Y aquí también, o sea, la alineación. Viéndolo bien o mal, o sea, siendo muy objetivos, se le cayó parte del enjarre a la cuarta transformación. Pues nació. Es que ya empieza a cuestionar. abortado, ya comienzas a evidenciar. Yo vuelvo a insistir, ¿qué tanto le están apostando a la luna de miel? Pues entonces les va a alcanzar aquí a diciembre ir cometiendo los errores o excesos para llegar sin el mayor ruido a partir del 1 de diciembre. Es decir, genera los ruidos antes de que yo asuma el poder para llegar ya, por ejemplo, lo de Barte ya va para abajo. Lo de la maestra va a ser Gordillo, nadie puede negar que tiene una relación su salida al próximo gobierno, aunque se haya dado en el gobierno de Peña Nieto. La llegada de Napito, el líder minero, todos estos ruidos se le están generando previo a la asunción del poder. En un matrimonio, ¿cuándo empieza o cuándo termina la luna de miel? Y el ejército que se quede en las calles, no los cuarteles. No, es que luego, digo, hablando coloquialmente, porque prácticamente es un matrimonio así, cuando empiezan las primeras plumas empieza a decir, hey, yo no me casé no eras así. Pues las plumas en esta ocasión están empezando antes. Vivir juntos. Valía la pena. O sea, no lo que votado en la mañana. Es lo que dice Carlos, no vale la pena. Lo que se refleja es que hubo una mala operación y hay una mala percepción de esos amarres, supuestos pactos, porque pactos sí hay. A ver, y yo Para insisto, lograr la suma de los 5 diputados federales del Verde Ecologista, Pues está muy burdo. ¿qué connotación te dejan? Que esa fue la negociación. Oye, para ¿por que qué la no fueron aprobaran. 6 o 7? 8. Porque ocupaban 5. Exacto, entonces aún así, más aún se ponen en evidencia de qué es lo que se estaba buscando. La connotación nos da cuenta, Abel, que fue una parte de una negociación, de un acuerdo. Hey, dame la licencia y te doy la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para que tú presidas la Junta de Coordinación Política los 3 años. ¿Dónde me habré escuchado yo eso? ¿En el Congreso del Estado pasó algo así, no? ¿O se truncó hace unos días con lo de la ACE? Que fue, eso es el otro tema que traemos, ¿no? Sí, El tema ya se lo adelantaste a Carlos. No, ya no nos dijo, pero Bien, algo sucedió de la misma forma, Pero ¿no? hay que O recordar, acuérdate, hay que recordar si nos vamos aquí a Sinaloa en relación con el Congreso local. Recuérdense cuando se aprobaron, la 51 primero bis. se rechazaron las cuentas públicas del quinto semestre, recuerdo de las cuentas públicas de Mario López Valdés, que se rechazaron y de repente echaron reversa y se aprobaron las cuentas públicas nuevamente. Acuérdate cuando le quitaron la facultad en esta legislatura a los diputados de aprobar o rechazar las cuentas públicas, ya no era ni necesario, pues, una facultad que antes tenía el Congreso de Estado, cuando menos era una decisión política, sí. Carlos, era una decisión política, aprobar o no aprobar, porque la observancia de eso era otra. Y el cumplimiento es otra etapa y le tocaba en este caso a la Auditoría Superior del Estado. Así es.
¿Qué es lo que pasaba con las cuentas públicas? Que eran negociaciones políticas. Eran unas herramientas. Yo te Carlos. perdono Bueno, acá, Eran y tú perdóname acá. herramientas que era impresionante, le digo, a mí me tocó presenciar a lo largo del último sexenio cómo se utilizaba el tema de las cuentas públicas para Como garrotear a garrote. un alcalde, o sea, Lo dijo el doctor Frías en la campaña. Impresionante. Acuérdense que dijo que la Auditoría Superior del Estado político. y también la Comisión de Fiscalización del Congreso era el garrote del gobierno, y que este gobierno, en aquel tiempo, el de Mario López Valdés, estaba utilizando el garrote para los adversarios políticos. Pregúntale a Eleazar Rubio Ayala, Que no le uno fue de nada ellos. bien. Uno de ellos que fue en ese periodo que le rechazaron, que además le aportó también A un los González poquito ruido. Traviña, por ejemplo, aquí, que les mandaron, no sé, un Pero lote de Audis. hablamos de cuentas públicas, ¿no? Que eso me refiero a, No, a y- los no, y es que ayuntamientos. hablaba del Pero hubo garrote para particulares, todos. hubo particulares y empresarios. No, pero el tema de las cuentas públicas, el auditoría es otro asunto y eso le corresponde a la fiscalización y que es de gobierno del Así Estado. Pero la auditoría de la que estaba hablando Abel y de cómo era el Congreso del Estado. Era el Congreso del Estado y cómo se utilizaba políticamente como garrote para tenerte, negociar, mantenerte, sumarte o Pero también, restarte. o sea, es una especie de complicidades donde se ejerce el poder, donde dices, bueno, pues si me vas a auditar a mí o me vas a... Se distorsiona, ¿no? Me vas a consignar, por ejemplo, mi expediente o simplemente vas a aplicar la ley de acuerdo a la administración que lleve, que se aplique en el municipio que gobierna el PAN o que gobierna el Entonces, PRD, o el los PRI, dos etcétera. están perdonados, Y lo entonces. vemos. Y al final de cuentas, o sea, se pactan. Mira, en todos los gobiernos, y no solamente en el gobierno mexicano, en el caso de En Sinaloa, cualquier parte. la cuestión de la fiscalización o la auditoría en cualquier gobierno siempre es su brazo armado. O sea, en Estados Unidos, cuando quieres hacerle presión a una empresa, lo mandas a que se presente ante la Cámara del Congreso para realizarle una auditoría Señores, pública. para entrar al segundo tema, si nos permiten, vamos a una pequeña pausa, por favor. Ya salió. Ya está expuesto. de los dos. Plebes. Vamos a hacer una pausa para seguir Entre Voces, Análisis Político. Ya volvemos.
estuvo aquí en el programa, mira. Sí, ya vi que en la jotería dejaron una peste. Y luego le hacías así. Te he perdido. Café Chiapas. Esa hacienda se la dio. Bien, continuamos. Estamos en el programa de análisis político Entre Voces. Tenemos Carlos, Javier, Abel, tenemos un tema también interesante, que es la autonomía que no llega a la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado nace con el decreto número 119 del 23 de abril del 2013. Dentro de sus diversas facultades están revisar, fiscalizar las cuentas públicas del Estado y municipios, así como los recursos públicos del Estado y municipios. Le toca también auditar los entes públicos estatales y municipales o cualquier persona física o moral del sector social o privado. Está ante la lucha de intereses su control, que seguirá bajo los lineamientos del Congreso del Estado. ¿Cómo sienten ustedes o qué creen que está pasando tocante al rechazar el Congreso del Estado, darle su autonomía para que siga bajo el control del Poder Legislativo? Abel, Pues para entender, ¿no? Lo comentábamos antes de partir, cómo se utilizaba la ASE, la Auditoría Superior del Estado, como un garrote político. Primero, una auditoría, ya sea la estatal o federal, se da cuando realmente tiene esa autonomía, ¿no? Si no, nada sirve. La autonomía, en percepción personal, la capacidad de tomar decisiones sin factores externos, ¿no? En este caso, ¿no? Entendía la autonomía de sin factores externos, pero es muy difícil que en el quehacer político, una auditoría, que es un ente financiado del gobierno, pues sea totalmente autónomo. Fíjate que perdón, Abel, todos los órganos que existen en nuestro país con la supuesta autonomía, lo que menos tienen es la autonomía, cuando dependen financieramente. A ver, yo no le miraba mayor problema a la autonomía, que se le hubiera dado la autonomía a la Auditoría Superior del Estado, una figura que buscaron los que hoy se oponen a ella. El Partido Sinaloense era uno de los promotores de la autonomía. El Morena era uno de los promotores de la autonomía. Quienes estaban en el gobierno decían no. Hoy cambian las reglas a partir del 1 de julio y quienes antes buscaban dar precisamente ese sustento jurídico representativo de la autonomía, pues hoy ya no lo quieren porque van a ser ellos la mayoría en el Congreso del Estado. Van a ser, entonces ellos quieren... A ver, entonces... El garrote para mí. Es correcto. Entonces, vamos a seguir utilizando el garrote para la negociación política y no darle la autonomía a un órgano que, bueno, llevaría a cabo la fiscalización sin el sesgo político con el que se ha venido dando las cuentas públicas. Creo que fue un error. Para que tuvieran su autonomía tendrían que ser electos como los fiscales en los Estados Unidos y que, por ejemplo, están en la forma electos, no en el fondo. No, pero que fueran electos popularmente en una papeleta como lo hace el policía en Estados Unidos, el comandante o jefe de policíaco, el fiscal, los mismos auditores autónomos, pero electos por el pueblo, no electos por los que elegimos nosotros para que nos representen, porque ya vemos cómo somos representados en las cámaras, ya lo vimos en la primera acción de esta Nobel Cámara sui generis, en una nueva etapa de la política en México, y nos están mostrando lo mismo que vimos hace 40 años con Luis Echeverría. Y no se tenía, por ejemplo, una superioridad en cuanto a los legisladores desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, no, el mismo que puso Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces no había... ¿El mismo que puso qué? Pues él puso a todos, puso a Fox, puso a Calderón, puso a Peña Nieto, y hoy, por lo que estamos viendo, también puso el que está. Yo diría que más que una supuesta autonomía de la Auditoría Superior del Estado era la lucha por el poder. Ahí se debatió, decir a quién la controlaba.
Fíjate que a ver, Carlos, en el fondo, lo que sí ¿no? deja en evidencia es la falta del quehacer político, o dejaron que las cosas sucedieran a como sucedieron, o les faltó el cabildo político a quienes tenían que hacerlo El por oficio. parte del Ejecutivo. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Podríamos recibir dos señales. Una, que el Ejecutivo quiere ser respetuoso de la autonomía del Legislativo. ¿Y los dejó sueltos? A ver, yo quisiera pensar eso. Lo otro es que no le salieron las cuentas, porque, a ver, yo platicaba ayer con la diputada Gloria González. Con todo respeto para la diputada, pero no sabe ni lo que votó, ¿eh? O sea, ¿quién le no dijo sabe, por dónde no votar? saben lo que votó. Entonces, que a ella nadie la buscó, con ella nadie negoció, con ella nadie platicó. La falta de Efraín Lerma, la ausencia de Efraín Lerma, que podía haber sido otro voto. Pero el voto en bloque del partido sinaloense también te deja te manda una señal, que a ver, pues ya no negocio, ya no me alío al PRI, que antes me alié para la alcaldía de Culiacán, o me aliaba con el PAN. Es lo que hacía el Verde. Hoy entonces, hoy en Morena, Aprendió. ¿quién tiene? Pues, por supuesto. Los del PAN se dividieron. Se quedó pues el voto en contra de Roberto Güero Cruz, está Sila Treviño, hablando del PAN, no recuerdo quién otro, pero bueno, por el otro lado queda Cenenzochi a favor, a favor de la autonomía de la ACE, y bueno, todos los votos del PRI. Falló el de Nueva Alianza, que es suplente, porque ya no regresó el que se había ido a buscar. No, hay otro, yo ahorita me acordé del nombre. Le falló, entonces, o no cabildearon, o pensaron que la cuenta de los 27 les iba a salir. O ya no había con qué. Pero al final también, Sí, o sea, no sé si coincidamos no. también según una opinión muy personal, te digo que también hay temor de aquellos expedientes que andan volando ahorita de que están vivos. corrupción, que están vivos. Entonces, al caer en manos de la oposición, en este caso el Grupo Morena, que diga, pues hay un proyecto de nación al combatir la corrupción y al final de cuentas pues hay que destapar la cloaca. Yo pienso que se va va a destapar. tener los instrumentos, los elementos, la auditoría depende del Congreso del Estado. Más que nada, yo digo, aquí se está jugando mucho. Entonces, ¿ustedes ¿Qué papel creen, va a jugar el Supremo Gobierno entonces ahora? Está jugando mucho. creen que la auditoría, la que va a entrar con esta nueva legislatura local y con estas administraciones municipales, pues que se mantiene el gobierno estatal, pero sobre todo en la legislatura entrante, en el gobierno, en el estado, ¿creen que vayas por personajes de la administración pasada? Según mi opinión, te voy a decir una cosa. Aquí hay que recordar esto, ¿no? Como dijeron ustedes ahorita, ¿no? La Auditoría Superior del Estado y la Federación, o como la PGR, son instrumentos para combatir no la corrupción en muchos casos, sino pegarle a los enemigos políticos y aquietar a muchos, negociar, es donde se va negociando mucho. Pero aquí acuérdate que hay una campaña en el caso ahorita del presidente electo de combatir la corrupción. Entonces, aquí hay un pasado. Una campaña discursiva. Hay un pasado, ¿no? Que muy presente. No tenemos los documentos, es a través de acuerdo a lo que se ha filtrado la misma prensa, donde hay desviación de recursos, hay actos de corrupción. Entonces, la ley hasta ahorita se ha visto muy temerosa y débil. ¿Y qué pasaría, dijera yo, por ejemplo, si aquí dijeran, órale, pues aquí tenemos un estado que ponemos de ejemplo que no es de nosotros, en el caso de la administración pasado? Entonces hay que sacar expedientes, o en los municipios, por ejemplo, ante una posible ineficiencia o pretexto. El pueblo quiere sangre. Autoridades que digan, no tengo recursos, me saquearon, me endeudaron, me hicieron un sinfín de cosas que no me permiten darte los resultados o la respuesta que te ofrecí como... ¿Ven un exsecretario de salud? Bueno, pues te estoy diciendo, puede salir todo eso. No, puede haber un exsecretario de salud, puede haber un exsecretario de agricultura. Un exalcalde, es que hay. Fíjate, Carlos y Javier, aquí, acuérdate una cosa, ¿no? Ahorita vas a tener todo el poder. Si tienes la legislatura local, la auditoría tú la controlas, más tienes el apoyo de los 7 diputados federales de Morena. Y los senadores. Más los senadores, que son 2. Y si te vas con la Auditoría Superior de la Federación, que mezcles todo eso, más los municipios fuertes, que es Mazatlán, Culiacán y Ahome, por ejemplo, y Guasave, pues es una bomba molotov que puede hacer mucho daño. No, más que bomba molotov puede ser de 500 megatones. Más que nada, no era tanto la autonomía con el Congreso, y en el Congreso cuando hay voluntad lo puedes hacer. Ahora habrá cloacas que no se destapen por cuestiones políticas, pero habrá otras que se van a destapar por cuestión política, por la cuestión internacional. ¿Por qué no abrir la cloaca de un exfuncionario estatal? Porque te puede caer encima.
O sea, hay cosas que van a salir desde el exterior, Porque no solo del quizá Estado, a Morena, sino del país. Yo ahí donde tengo dudas también, a ver, ¿por qué buscabas tú no darle la autonomía? Porque pudiste haber tenido un control desde otro lado y no desde el Poder Legislativo para el tema de la revisión de las cuentas públicas. A ver, aquí que se preocupen los que hicieron las cosas mal. Lo que yo estoy viendo mal, Carlos, es que la gran mayoría quiso tener el control de la auditoría por el manejo político, porque quieren tener garrote como lo dijimos ahorita. Y eso es lamentable, que bueno, ¿por qué la gente votó en contra de los mismos? Porque estaba harta. Y si estos continúan haciendo lo mismo que se venía haciendo antes, a ver, hoy nada más cambia el color, pues. Está cambiando el color. Tú haces una comparación de lo que hacían los rojos y lo que están haciendo los tintos hoy. Nada más está cambiando el color. Bronco 2024. Ya por eso estamos hablando del tema anterior, la doble moral de la política. Porque la doble, ¿por qué? Porque tú aparentemente das una moralidad que no existe. O sea, la simulas, engañas. Entonces, aquí es lo que estamos viendo. Ofreces una cosa. La sociedad dice, voto por ti, todo mi apoyo, todo mi respaldo, confío plenamente en ti. Cuando vienen traiciones, simplemente en el caso de los ofrecimientos de campaña, no me cumpliste. Es como que el que va y se hinca a la iglesia a las 6 de la tarde y sale odiando a medio mundo. Como Javier Camacho. Pero si es verdad, como él explicaba, si es verdad lo que te comentaba la diputada, una diputada local, Gloria González, que no hubo consenso con la bancada del PRI, o que al menos a ella... ¿Los dejaron sueltos? Recuerden que fue un voto. Es un voto la diferencia. Entonces, creo que ¿Efren Lerma? Efren Lerma, el propio Efren Lerma. Pero con ella nadie negoció. Ahora sí que fue Efren Lerma. Entonces, a ver, es que aquí, o pudo haber fallado Víctor Godoy, que era el coordinador parlamentario, Víctor Godoy para negociar, para decir, Gonzalo Gómez Flores, que es el secretario general del gobierno, que es el encargado de operar. Alguien falló aquí y le falló al gobernador, porque bueno, aunque quieras ver la autonomía del Poder Legislativo, esto no está sucediendo aún, todavía las direcciones o las líneas se mandan. Algo falló. Las señas no llegaron a donde tenían que llegar. Y fue una decisión, habría que decirlo, ya del Poder Legislativo. Porque ahí fue la decisión de se tomó y ya lo se enredaron, pero al final de cuentas hay un choque de trenes. O sea, ¿por qué? Porque y ahí sí está la inmoralidad, Carlos, porque a ver, los que hoy promovían la autonomía, ayer le dijeron no a la autonomía, y ahí incluyes a Roberto El Güero Cruz. Pero el Güero Cruz nunca ha sido congruente con lo que dice, con lo que hace. Ahí no hay ningún extrañamiento. El Güero siempre ha sido así. Es la inmoralidad política, porque sí merecían. Es el Polo Palafox del PAN. Es correcto. Hay claro ejemplo de que no hay esta coordinación entre tus principios y tus actos. O sea, el Güero Cruz y lo conozco, la lengua con el cerebro, en su discurso nada más, no lo conozco en persona, pero es impresionante cómo es tan cambiante y fluctuante de un día para otro. De la noche a la mañana, no de un día para otro. Eso es el problema, la inmoralidad política, como tú dijiste, Carlos. Es inmoralidad. Pues porque lo mismo, las ideologías es inmoralidad. Pero cuando cambias de un partido a otro, brincas. Y es como te acomodas al momento político que viven. O sea, ahí tenemos a Ernesto García, por ejemplo. O sea, ¿cómo te estás acomodando? Socorrito Calderón. Casos locales, Fernando Sapien, Ana Menchaca, aquí localmente. Oye, ya, bueno, el señor ya había renunciado al PRI, dice Fernando Sapien, pero le hizo un paro a un amigo que le pidió al coordinar los esfuerzos, que por cierto, qué mal le fue al coordinar la campaña de Peña Nieto en Ahome, ¿no? Dice que él ya se había salido y que bueno, que él está de luto todavía, aunque ya está en el último novenario, dice, ¿no? Él ya está de luto y dice que si se le ofreciera, pues él por Ahome sí le pudiera ayudar a Manuel. Hay muchos viudos que se vuelven a casar. Pero bueno, esos que critican, ¿cuántas paladas le echaron ellos también a esa tumba? Ya es el que hace así, Carlos, apuntando hacia allá, pero 3 se apuntan a sí mismo. Es que también le aportas, ¿o no? Sí, claro, digo. A ver, después de que gozaste de las mieles del poder, que fuiste funcionario del Estado, fuiste dirigente de tu partido, fuiste funcionario municipal, fuiste diputado local, o sea, tienes varios cargos. Oye, si ese es un análisis, esa gente le ha ido muy bien en el PRI, o sea, es una cuestión hasta de gratitud, ya lo decía, de ingratitud. Lo decía bien Javier Camacho, que lo único bueno que debe tener, debe de tener un hombre en la vida solamente es gratitud. Por aquellos que le dieron la mano, ¿cómo decir? Porque el malagradecido mejor que ni hubiera nacido. Es correcto. Tienen derecho a nacer.
No, pero pues, congruencia, puede amigo. ser ¿Qué es lo que no tienen nacer los al morir al políticos? nacer. Congruencia que no la tienen los políticos. Congruencia. Y tú lo estás viendo, a ver, ves hoy los del Verde Ecologista a nivel nacional, ve lo local, o sea, desde el local tenemos ejemplos. Aquí están estos ejemplos de los que se sumaron, donde parece Corbera que se fue enojado de una administración que lo corrió, a Alberto Corbera, donde ves tú a la síndica. señora del Carrizo que llegó por el Verde y el día siguiente dijo que ella no era del Verde, que era del PRI. Lupita. La señora La Gaby. síndica de Gaby, ¿qué es? Ahí John. la viste. Y tú esa gente dice, bueno, pues si acaban de salir, tuvieron un beneficio. Y se decían que traían tatuado el ¿Qué partido. le reclaman? O sea, pero bueno, también están viendo a su líder también que ha estado O coqueteando. su necesidad. Pero han visto al líder que también ha bandeado, y me refiero a Gerardo Vargas, y que ha bandeado. ¿Dando tumbos? Pues sí, pues dice que se lo han ofrecido, y entonces estos acercamientos, mira, ante los resultados, Javier, los panistas, los priistas, los verdeecologistas, toda esta gente, pues va a haber a río revuelto ganancia pescadores. ¿Tú ves a Gerardo Vargas en el Servicio Exterior Mexicano junto a Marcelo Ebrard, que será de Relaciones Exteriores? No lo veo. No lo veo. ¿La Secretaría de Seguridad Pública? No. Tampoco. Posiblemente la mejor de vacaciones si lo vemos en otro país. Candidato Pues, por Morena en el 2000. Tiene suficientes Morena propios como para buscar Pero un como externo. quién, a ver, Dos ¿qué senadores. sale? Oye, Dos senadores. Rocha Moya que ha sido pero ¿quién otro? ¿Quién otro? El mismo Jaime Montes. No, Javier, Oye, no, digo, Voy primero a el mismo Rocha y a Imelda. Glutier. No, que tiene no, la por tatera Morena, ahí. por Bueno, Morena. o sea, que se van a adherir, Por pues. Morena, pero- Por No, Morena. pero ahorita Ahora, solamente hay Rocha una- Moya. Sí, hay un personaje que sale todos los días muy pegado al gobernador totalmente, y que tiene carisma y que tiene un brillo propio, que es la señora Rosy Fuentes de Ordaz, que yo creo que es la mujer que tiene más rating en este momento. Quizás sea por su cargo, pero la señora, o sea, ¿qué sería de Quirino sin su esposa, por ejemplo? Javier, Pero me no- cambiaste de Morena y te fuiste a otro lado. No, pues, Espérame, digo, pero para las- ponle puede pausa. ser, es que puede ser por Morena. Los candidateables No, en Es que, el no. al Estamos- tiempo. Estamos en el tema No, de la pero- Auditoría Superior del Estado. Es Ya- que ya de nos un fuimos lado al- te va- es que de ya un lado andas en el DIF. te llevas a otro. No, ya nos fuimos a la sucesión gubernamental. No, pero sí, Es que o de ahí sea, van a salir. Y por el PRI. ¿Quién 2021. es ese? Ve, ¿cómo eres? ¿De qué me hablas? A los muertos hay que dejarlos descansar en paz. Por Morena. Digo Digo, que es seguirán lamentable. trabajando, dijo Carlos Gandarilla, perdón, seguirán trabajando para combatir la corrupción Mientras- en todo el país. A ver, mientras el gobierno de Sinaloa o Sinaloa sea gobernado por un partido que es el PRI, tiene posibilidades, y yo no lo haría por muerto al PRI en Sinaloa. ¿El En PRI Sinaloa no. o el verde ecologista? El No, PRI. no, no, el PRI. Bueno. El PRI, Yo no lo haría por muerto, ¿eh? El gobernador representa En Sinaloa. los intereses de- Precisamente por lo que hemos estado comentando aquí, que el desencanto puede ser más grande que la expectativa. Sí, de acuerdo. Hay que recordar a Mario López Valdés también llegó con una alta votación Vicente por el Fox. apoyo y el respaldo que le dio. el Ninguna PRI. elección es igual a otra, y no los mismos personajes de una elección Además que aparecen en las López Obrador no está boletas. en las papeletas circunstancias- en el 21. Las circunstancias ¿No? cambian, No. digo, y no sabemos sobre todo. ¿Pero el qué pasó con la desarrollo Auditoría que se- Superior? Que se tengan en el caso los gobiernos locales, son parte de la reacción que puede haber en lo electoral, ¿no? Porque pues al final de cuentas, como dijeron ustedes, hay luna de miel ahorita, pero ahí va a haber nuevos gobiernos a nivel municipal. Por que son falta los de que una trabajan. auditoría, Me Carlos, llama mucho la se atención, llegó ¿no? a donde se llegó el día 1 Es de correcto. julio. Me llama mucho la atención un mensaje que ahorita nos leía Abel aquí fuera del aire, creo, Sí. sobre lo que dicen, espérese a que llegue a gobernar López Obrador. Es que ya llegó. A ver, es que ya está mandando López Obrador. Nadie puede negar que parte de lo que está sucediendo y Los de lo que aquí vacíos de poder, de lo que aquí se ha comentado, de quien está marcando y poniendo La a la agenda y la agenda pauta. diaria, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y desde las Peña 6 de la Nieto, mañana. Peña Nieto ya no, señores. Es más, empieza la glosa. ¿Quién? A ver, ya se agarraron con lo de la glosa, pero quien sigue marcando la A agenda ver, se llama López corazoncitos, Obrador. Bueno, Digo, si me lo amoroso el permiten, hombre, ¿no? va un Correcto. saludo por el Luli Villegas, Araceli Ochoa Valdés, Ramón Nava, con varios comentarios aquí, Genaro López Leiva, Germán Moreno y Luis. Y para todos ustedes, pues un saludo y gracias por acompañarnos en este su programa. Dicen Entre que la doble voces. moral no va a existir en el futuro en México, lo que se va a crear una serie de leyes para poder combatir la corrupción. Yo a eso le apuesto. Y sí lo No, y quiero, también, ¿eh? yo también Yo le estaría A apuesto. ver, lo eso le mismo. apuestas. Y por la experiencia. ¿Creen que pase? No, yo lo que le apostaría sería por los resarcitorios, señores, todos los que se robaron el dinero nuestro, de ustedes que votaron por Andrés Manuel López Obrador, de todos los mexicanos, es dinero del pueblo el que se robaron. Y quisiera ver ese cerro de dinero, si lo regresan, más grande que el Cerro de la Silla en Monterrey. Pero con esa onda sí. Si no, sí, pues se lo hacemos. Carlos,
¿Algún comentario de tu parte para despedir el programa? Oye, pues es que es un tema que dejaste aquí para la parte final y es el que tiene que ver con la Auditoría Superior del Estado. Estuvieron a punto los señores diputados de trascender esta legislatura con una buena decisión. Es un punto de vista. Trascendieron con una mano. Haber trascendido dando la autonomía a un órgano que pudiera, dando la autonomía sin depender del Ejecutivo ni del Legislativo, pudiera haber hecho la chamba. Que las autonomías en los órganos que existen en el país no las existen totalmente, tiene mucha razón. Pero de que pueden haber trascendido con una decisión propia, que era directamente del Congreso del Estado, esta legislatura, la echaron para atrás. Porque todas las iniciativas, Carlos, que se aprobaron en esta legislatura, la ley, la reforma electoral, y no me acuerdo cuántos otras más, fueron iniciativas del Ejecutivo. Del Legislativo solamente reformitas a los artículos, a las leyes existentes, sin trascendencia. Con este tema hubieran trascendido. Por supuesto. Tapado todo lo malo que hicieron anterior. Bueno, sí. Más o menos. Dándole este órgano. Yo digo que sí, ¿eh? Es mi punto de vista. Y trascenderían para la posteridad, ¿eh? Sí, yo digo que sí. Un proceso para concluir, agradecerles a todos. Vuelvo otra vez, la idea de alimentar y de fortalecer la democracia, se necesitan órganos fiscalizadores con verdadera autonomía, con fortaleza, con decisión propia, pero dudo mucho que en el sistema político mexicano esto, y no solo en el estado, sino en el país y en todos los estados del país, se vea pronto. Estos órganos se vea pronto porque es lo vemos en los gobiernos municipales, el auditor o del órgano interno es alguien dependiente que recibe nómina del propio presidente municipal, del gobernador y del presidente de la república, en el caso de los congresos. Entonces, ¿qué vemos? Pues tienen a fuerza que doblar, el que paga manda. Javier, de tu parte. Y bueno, y si se equivoca, pues vuelve a mandar, dice, pero vuelve a pagar. Entonces, yo creo que hay tema para rato, es un tema que no se va a agotar en una emisión. ¿Por qué? Porque seguiremos viendo situaciones inmorales que seguramente las estaremos discutiendo aquí. Bueno, por parte de nosotros, pues, lamentablemente la Auditoría Superior del Estado sigue sin autonomía propia. Esperemos que los órganos fiscalizadores cumplan con su función, no se politicen, que se auditen las cuentas como debe ser, se transparenten, el recurso público se canalice como debe ser y no se lo lleven para otros lados. A nombre de este programa Entre Voces, agradecemos a todos ustedes que nos acompañen nuevamente el próximo mañana a las 4 de la tarde, un programa especial. El día de aniversario. Al cumplirse un año, el primer aniversario de Nova Radio. Los esperamos el día de mañana. Felicidades. Y les deseamos que tengan un excelente viernes. Y de nueva cuenta un abrazo solidario a la familia periodística, a la familia Cabrera Ulloa, por el sensible fallecimiento de nuestra compañera periodista Yuniver Cabrera, el compañero Francisco Félix Verdín, a sus hijos Franciela e Iván, nuestro abrazo solidario. Que tengan buenas tardes, que descansen en paz y una excelente tarde y un bonito fin de semana. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Feliz aniversario. ¡Ay, madre! Entre Voces, análisis político. Los principales comunicadores de la región compartieron con usted el acontecer social, político y cultural de nuestro entorno. Lo esperamos en la siguiente emisión. Entre Voces, análisis político.